creo que el arte es un lujo, ¿sabes? Entonces, si tú quieres lo que yo estoy haciendo y quieres lo que hago yo porque lo hice yo, eso tiene un valor. Ya no es darle el valor a la obra, sino el valor que te das tú. Muchas veces escucho a otros artistas hablar y me doy cuenta de que dentro del arte, especialmente en el arte de las artes plásticas y tal, hay una tendencia a tener como una mentalidad muy pobre, tío. O sea, para mí mayormente es un tema de reeducar la mente, de entender realmente lo que tú estás haciendo y que tú le des valor tú primero o sea, no esperar a que sea el que te está viendo el que ponga el precio a lo que tú haces, ¿sabes? Sino que tú se lo pongas, porque al final el arte, dentro de lo que cabe, es un lujo. Las piezas que hago, yo no puedo evitar conectar con ellas porque al final estoy haciendo algo relacionado. No es solo algo que me gusta hacer, o sea, que es mi pasión, sino que también estoy haciendo una representación de una parte de las islas y no puedo evitar conectar con las piezas cuando las estoy trabajando porque paso también mucho tiempo con ellas. La arena, yo nunca la saco directamente de la playa. O sea, eso es una cosa que yo tengo un vídeo hecho porque sé de artistas que se dedican profesionalmente al ocean art en su propio estilo. Y sé que se llevan las bolsas de la playa porque me lo han dicho y yo he llegado a cortar amistades. Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo aquí en el podcast de Volcánica Canary Community. Hoy se viene una charlita que nos apetecía mucho. Nos ha costado, la verdad, a la tercera bala vencida y hoy tenemos a la gran Adey Quintero, artista tinerfeña, y vamos, la verdad, con una buena racha de gente de Tenerife, creadora del Ocean Art Volcánico, que después nos contarás, que además nos gustó mucho ahí el link con Volcánica, Volcánico, una marca que ha llevado pues su obra a distintos lugares del mundo, así que ahora nos contarás un poquito más. Bienvenida, Adey. Muchas gracias, chicos. Gracias. Pues nada, Dai, como siempre empezamos un poco, ya lo mencionó Leandro, ¿no? Eres de Tenerife, pero cuéntanos un poco más de dónde en Tenerife, cuéntanos un poco también tu niñez, esos 10 primeros 15 años, sobre todo para que la gente pues te conozca desde temprana edad. Bueno, pues yo nací en el puerto de la Cruz, en la zona norte de la isla, y me crié hasta los 8 años en La Orotava. Y Qué luego nos bueno. mudamos a La Laguna, ¿no? Que es como también una ciudad así muy destacada en la isla, con mucha historia y mucho cosa suya. Y nada, básicamente la verdad que mis primeros 15 años bastante tranquilos, quizás así lo más destacable que pueda estar un poco relacionado con de dónde me viene todo esto son los veranos en las Halletas, junto al mar, o sea, pasamos ahí los meses completos y nada, saltando entre charco y charco, cada vez que bajaba la marea, con la pandorga en la mano, el trozo de pan en la otra y buscando siempre pececillos y buscando cositas nuevas en los charcos. Mítico, mítico, ¿no? Veranito canario. Sí, sí. Y cuéntanos un poco, ¿desde pequeñita ya te gustaban las manualidades un poquito? ¿O cómo vas entrando en ese mundo? No, nos dices que, pues, que pasabas, ¿no? Que te inspirabas un poco por el mar, por esos veranos, pero ¿cómo vas entrando un poco en todo lo que son, no, arte, manualidades? Pues realmente yo no tengo, o sea, bueno, tengo un recuerdo más o menos así, pero yo creo que desde chiquitita, desde antes de empezar a escribir, yo ya estaba muy con el lápiz en la mano, pero haciendo dibujitos o sea, no tengo un momento en el que digo yo, aquí conecté con el arte, sino que siento que de siempre me ha venido, ¿no? Como un poco de innato, por así decirlo. Y de hecho en el colegio, cuando estaba chiquitita, a los 4 años me publicaron en el periódico un dibujo que hice de un caballo que sí que gustó mucho y la verdad es que en ese momento era mi animal favorito y dibujaba caballos por todos lados. Entonces creo que siempre he estado conectada con el arte de alguna manera. Entonces no hay un punto de inicio como tal, sino que ha sido de siempre. No, y una vez que me imagino terminas del colegio y tal, ¿pensabas como dedicarte un poco al mundo del arte o todo lo contrario? Porque siempre nos ha pasado mucho cuando vienen aquí artistas, ¿no? Que nos dicen, no, le dije a mis padres que me quería dedicar al mundo del arte, fue una locura y al final me metí en una carrera. Cuéntanos un poco, ¿no? ¿Cómo fue tu caso? En mi caso fue un poco al revés, porque ¿Sí? a mí de pequeña me marcó mucho ir a lo mejor por la calle con mis padres, mi familia y tal. Quizás lo típico que te ves a la gente pintando o sea, que dices tú, te acercas a mirar y ves que hace unos pedazos de cuadros, unos dibujos brutales, y luego te lo ves con el típico vasito en el suelo pidiendo, ¿no? O sea, como dando un poquito ahí el show, pero yo relacioné desde muy chiquitita el hecho de que dedicarte al arte era morirte de hambre, ¿sabes? Entonces, cuando a mí me decían Wow. desde chiquitita, no, que eres artista, qué artista, qué artista, era como, sí, pero no, ¿sabes? Era como, me daba un poco de esa cosa
Y la verdad es que estuve bastante tiempo evitando el tema del arte. Bueno, yo hice el bachillerato de Bellas Artes, porque al final es verdad que me puse a mirar, ¿no? Y decía, a ver, ¿con qué bachillerato conecto yo más? Y dije, yo es que lo mío es el arte. Si a mí me echaban de clase porque estaba todo el día dibujando las libretitas, yo no atendía, o sea, Qué repetí bueno. cursos, o sea, sí, yo la verdad que en ese sentido pintaba las mesas, las sillas, lo pintaba todo. Y hice el bachillerato de Bellas Artes, lo terminé, me invitó un hotel en el Puerto de la Cruz, me invitó a hacer una exposición, que de hecho, mirándolo yo ahora, porque en ese momento quizás yo no lo había, lo aprecié, pero no lo aprecio tanto como la mirada que puedo tener ahora, ¿no? Cuando miro hacia Claro. atrás, con 21 años que te invitan a hacer, para mí, por la cara, una exposición individual, que normalmente a esa edad pues te pueden ayudar, o sea, Joder. te pueden invitar a hacer una exposición colectiva, ¿no? Con varios artistas, pero ahí se formó un despliegue, vino Antena 3, las noticias de las Wow. 8, o sea, sí, el periódico, no sé qué, o sea, se vendió todo el mismo día, o sea, fue la verdad que bastante brutal, pero ese mismo Pero día, eso, sí, Adai, eso fue lo de Sagua, o sea, porque estuvimos haciendo, sí, ¿no? Un la poquito de... exposición, Vale, sí, vale, sí, vale. esa fue la exposición de Sagua, que de hecho la Claro, llamé eso fue una así. exposición para ti increíble, ¿no? Sí, es que tuvo un montón, o sea, hubo que si pusieron un buffet, que si no sé qué, me quedé ahí en el hotel, o sea, yo estaba, Qué bueno. que no era consciente realmente de lo que tenía ahí, pero me pasó que me agobié mucho, me agobié esa noche y fue como que de repente vi como mucho foco y mucha mirada en mí y yo en ese momento no estaba preparada y esa misma noche que despegó mi carrera artística, yo la corté. O sea, no volví a coger un pincel en 14 años, no volví a hacer absolutamente nada. ¿Cómo? Corté por lo A ver, sano. cuenta eso. Sí, ¡Wow! corté por lo sano, porque de repente sentí como que había mucha gente esperando cosas grandes de mí, ¿sabes? Como, oh, ¿porque tal? ¿Sabes? Y era como, a ver, yo siempre me he sentido mucho más cómoda trabajando detrás del telón, ¿sabes? Como yo hago mis dibujos y te los enseño, o Sí, a lo tu que yo bola. hiciera, sí, pero eso de sentir esa presión, ese compromiso, esa mirada de todo el mundo, bueno, de todo el mundo, de la gente en aquella época, en ese momento, pero que para mí me abrumó muchísimo. Entonces dije, no puedo con tanto. Y corté con el rollo y no ¿Y qué seguí. hiciste? Porque supongo que obviamente pues te habías hecho bachiller de Bellas Artes, estás haciendo un arte, haces la exposición, tienes esa presión, demanda que al final te rompe, que muy entendible, sinceramente, porque al final si no estás en ese Sí, momento, ¿no? Mental, como tú sí. dijiste, pues es difícil. ¿Qué haces después en esos 14 años que acabas de mencionar? Ay, pues hice muchas cosas. Yo, a ver, yo lo que siempre he tenido es como que siempre he tenido mucho espíritu emprendedor, ¿sabes? Entonces intenté emprender de diferentes maneras, pero evitando el arte. O sea, es como voy a hacer yo mi negocio y me voy a montar mi rollo, pero dejando el arte a un lado. Ok, Y no me funcionaban las cosas. O sea, algunas sí funcionaban bien, pero tengo otra cosita que son las taras que tiene cada uno, que me suelo aburrir con relativa facilidad de las cosas. Entonces, le puedo meter mucho empuje a un proyecto, pero si no termino realmente de conectar con él, al final me termino aburriendo un poco, ¿sabes? ya. Entonces, intenté varias cosas. Por ejemplo, cuando me quedé embarazada de mi hija, me dio muchísimo por empaparme mil de la maternidad. Temas de maternidad, que si la lactancia con apego, la crianza con apego, la lactancia exclusiva y toda esta historia. Y me monté una página web, no tenía ni idea de hacer páginas web, pero yo me puse y aprendí. Aprendí de marketing, me hice un blog, el blog me dio un pepinazo, tenía un montón de visitas todos los días, hablando sobre las cosas de mi hija, anécdotas y tal. Y eso me iba bien, pero claro, yo después pasaba a otra cosa, ¿no? Porque pues tuve a mi hija, ya venían como otras etapas y otras fases y todo eso quedó como un poco atrás. Y bueno, no sé, a veces siento que he hecho tantas cosas, entre comillas, que me olvido de ellas. O sea, me preguntas por ellas y digo, pues claro, y de repente un día estoy y digo, ay, pues si yo con 16 años tuve un programa de radio en una emisora de La Laguna y no sé qué, y Qué cosas así. guay. Sí, todo muy random. Pero me siento muy representado, ¿eh? Porque Hugo y yo Ah, somos un sí, poco del mismo palo, de saltamos una cosa, empezamos, después pasamos a otro lado, sí, sí, sí. pero para entrar un poco, ¿no? En tu arte,
Mm. que es algo que, para los que no te conozcan, cuéntanos un poco, ¿no? ¿Qué es exactamente lo que haces y sobre todo qué es el Ocean Art volcánico? Que si no me equivoco, además es un, ¿no? un estilo propio tuyo que tienes Sí, registrado. sí, correcto. Cuéntanos un poquito. Vale, el Ocean Art, así en términos genéricos, es como se le suele llamar a los trabajos con resina, que, bueno, Ocean Art, bueno, Ocean Art con resina, vamos a decirlo así, porque Ocean Art realmente puede ser pues un cuadro pintado con óleo, con acrílico, con cualquier técnica, ¿no? Pero hablando concretamente de la resina, pues viene a ser una técnica bastante que cada vez se ve más, porque es como que ha pegado un pelotazo este tema, ¿no? Del resin art. Y bueno, pues básicamente es trabajando con arenas, con piedras y todo esto. em, hacer representaciones como del mar, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando yo empecé, al principio, claro, empecé de una manera muy básica y fue hace como 7 años, creo que ha pasado ya, no estoy muy segura. No habían referentes en ese momento, concretamente con Ocean Art. Habían otros artistas que a lo mejor hacían otro tipo de trabajos también con resina, pero no era exclusivamente eso. Entonces, bueno, practicando un poco y frustrándome mil, estuve un año peleada con la resina. Al final, pues fui aprendiendo, ¿no? A sacar el rollo y tal, sacar la técnica y a aprender un poquito a dominarla. Y de ahí me di cuenta de que estaba haciendo lo mismo que hace todo el mundo, que es la típica playa paradisíaca, ¿sabes? Con la arenita dorada y el típico azul de siempre y tal. Y mi sello nació a raíz de un paseo que me estaba dando yo por la playa de Candelaria, que estaba yo con las cholas en la mano y caminando por la arena, y yo me estaba mirando los pies, y hay una escena que a mí me gusta mucho, porque a mí me encanta mirar al mar. Cuando llega la arena, la espuma, perdón, cuando llega la espuma, sí que rompe la, ¿no? Y te llega a los pies esa espumita, y ese contraste de negro con blanco, dije yo, tío, ¿qué coño estoy haciendo yo con arena y con rayos paradisíacos? ¿Sabes? Como que no, que yo aquí tengo un paraíso brutal, ¿sabes? Entonces me fui para mi casa corriendo, cogí el negro, empecé a pintar de negro todo, tal, no sé qué, y monté mi primera olorillera, que fue como una prueba. Y a la gente le encantó. Y a mí también. Entonces, a raíz de ahí dije, contra, de aquí puede salir algo, ¿sabes? Como más único, más diferente y que destaque. Y pues de ahí salió el Ocean Art volcánico y dije, lo tengo que registrar porque aquí hay mucha gente haciendo muchas cosas y esto tiene que ser mío. Al vincularlo, ¿lo vinculas también a Canarias o cómo es esa vinculación, no? Porque creo que al final tu arte, como tú dices, es tú caminando en una playa canaria, lo Sí, notas y dices, oye, esto es, ¿no? Este es el match. claro, ¿Cómo haces esa registración? Y creo, supongo, que vinculas siempre tus piezas a Canarias o no. sí, correcto. O sea, en ese momento fue como que dejé atrás todo lo que tiene que ver con lo fantasioso, ¿sabes? Con la representación de una playa fantasiosa. Me refiero, o sea, cuando digo fantasiosa me refiero a playas pues, del Caribe, que no sé qué, ¿no? Como las típicas de postal. Y empecé a plantearme hacer trabajos relacionados con Canarias, con las costas de aquí, inspiradas en playas de aquí reales, aunque luego llevadas a mi estilo, ¿no? Porque yo no hago representaciones exactas, porque siento que hay una línea muy delgada entre hacer una pieza de ocean art y terminar haciendo una maqueta. Y a mí las maquetas es una cosa que no me gusta. Yo cuando veo un cuadro con una barquita, con una palmerita de plástico, ¿sabes? Es como... La maquita. sí, sí, no, no es para mí, no me gusta. Entonces, o sea, todo lo que represento en los cuadros siempre son elementos de la naturaleza. No hay nada artificial, no represento casas, muros, ni, o sea, caminitos, nada de eso. Entonces, básicamente está todo inspirado en las islas. Qué bueno, la verdad que nosotros te seguimos hace tiempo y a mí me Qué encanta, guay. además que en redes es una pasada como lo comunicas, ¿no? Pero para entender un poco ese primer cuadro que haces, una vez lo terminas, ¿cómo lo vendes? ¿Haces un vídeo y por Instagram? ¿Tenías una página web? ¿Cómo empiezas, no? De aquel Te lo entonces con el quedaste. Yo, Ocean yo Art. iba a decir que si se lo quedó, Sí, 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 Ah, sí. ¿sí te lo ¿no? quedaste? Ese lo Hombre, tengo Vale, yo. vale. Yo claro. soy muy celosa de mi trabajo, la verdad. O sea, ¿Sí? sí, sí, sí. A mí me ha venido gente a ofrecerme dinero por ciertas piezas y tal. Eso se queda en casa, eso se queda Qué bueno. conmigo. Sí, soy muy de mis cositas. Sí, ¿Y cómo fue desprenderte esa primera obra? Porque claro, me imagino que es como un bebé para ti, que le dedicas X tiempo y de sí, repente se te va. sí, 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 da cosa, la verdad, porque al final las piezas que hago, perdón, voy a quitar.
Creo que se escuchan las notificaciones. Lo tenía sin silencio. Al final las piezas que hago, yo no puedo evitar conectar con ellas porque al final estoy haciendo algo relacionado. No es solo algo que me gusta hacer, o sea, que es mi pasión, sino que también estoy haciendo una representación de una parte de las islas y, y no puedo evitar conectar con las piezas cuando las estoy trabajando porque paso también mucho tiempo con ellas. Y de hecho a veces me pasa que empiezo una pieza con cierto estado de ánimo y a lo mejor estoy así 2, 3 días, pero hago un parón y al día siguiente, o sea, al siguiente, vengo al estudio a trabajar y vengo con otro mood, vengo con otro estado de ánimo y no soy capaz de continuar esa pieza porque necesito volver al estado en el que estaba días antes para volver a conectar con ella. Y entonces se crea, o sea, es inevitable, pero se crea, aunque suene a marketing, se crea un vínculo real con la pieza. A mí me parece muy profundo, ¿eh? Que puedas conectar a ese nivel de profundidad con esas piezas, porque al final es lo que tú dices, pones todo tu empeño, pones tus ganas, pones el contenido y pones tu creatividad en ello y por eso no vale Sí, tanto la pieza, no ya a nivel sentimental, pero también a nivel valor de mercado, de cómo quieras tú darle, ¿no? claro. Ese precio. Y yo lo que te quería preguntar es, una vez empiezas a generar cada pieza, como tú has dicho, al final, al no calcar una playa, al no ser algo que de verdad existe, ¿cómo es ese proceso creativo? Aparte ya de que algún día a lo mejor estás de una manera u otra y entonces cambias un Mm. poco de idea, ¿cómo es ese proceso de, oye, voy a empezar y la playa quiero que sea con esta curva o con este saliente? ¿Haces un poquito como de brainstorming, de tirar y a ver qué sale o cómo es la historia? Depende un poco del día, de cómo esté y bueno, no refiriéndome otra vez a lo mismo de antes, sino, por ejemplo, me pasa que a lo mejor estoy en casa por la noche, yo por la noche es cuando más empieza la cabeza, tú, todo el mundo se va a dormir y yo me pongo a darle vueltas al tolmo. Pero, muchas veces se me viene la imagen a la mente, ¿sabes? Como, no sé, o sea, se me viene así tal cual, y de ahí empiezo yo a desarrollar, digo, pues le puedo poner esto, le puedo poner tal, no sé qué. Entonces ya cojo una libreta, me pongo a hacer el boceto. Otras veces es por una imagen que veo directamente en redes, estoy a lo mejor mirando algo en Instagram, lo típico, y me sale alguna foto, pues yo qué sé, de la playa de Benijo, de la playa de no sé dónde, y veo el roque, ¿sabes? Ese todo imponente que hay allí, y digo, esto lo tengo que hacer. Y entonces de ahí empiezo también a trazar ahí cositas y de maneras diferentes llega muchas veces la inspiración. Y también porque muchos de los cuadros que he hecho han sido siempre bajo encargo, casi siempre. Entonces ahí también entra mucho el cliente y un poco lo que él quiere y lo que yo considere también, porque al final tiene que haber un equilibrio entre los dos. O sea, hay mucha gente por encargo, ¿cómo sería eso, no? Me imagino que te descubre en redes, le gusta tu estilo y ahí te pide X, o sea, X silueta, ¿cómo es un poco? Cuéntanos ese proceso, ¿no? Me parece muy loco al final, como pedir por Sí, encargo un cuadro al final, ¿no? Pues también entra ahí un poco tu creatividad, lo que a ti te claro, gusta, buscar... claro. Sí, yo por ejemplo, por eso siempre digo que cuando hablo con un cliente la primera vez, le explico cómo trabajo yo, el estilo de cuadros que hago yo y si le encaja, entonces podemos avanzar. Porque no, o sea, no soy tan flexible como para que tú me digas, mira, pues me vengas con una idea loca que se sale mucho de mi línea y que a mí no me cuadra, no la siento, no me fluye y no me apetece hacerla. Pero generalmente suele ser gente que pues tiene alguna historia especial con esa playa porque le pidió matrimonio a la mujer, porque cuando era pequeñito iba mucho con los padres y el padre se murió. Siempre, siempre hay historias bastante muy emocionales detrás de las piezas cuando son encargadas, generalmente. Entonces, yo suelo pedir una foto y digo, mira, vamos al Google Earth, por ejemplo, o al Maps, y le digo, mira, ¿qué área quieres que entre dentro del cuadro? De ahí vamos un poco dialogando y negociando, como quien dice, y yo le puedo plantear un boceto. Digo, bueno, pues yo te hago un boceto y tal, se lo hago digitalmente con el iPad y ya una vez me da el visto bueno, acabamos concretando colores, un poco el color de la arena y todo esto, que yo solo trabajo 2 tonos de arena, no me gustan los colores intermedios y eso tiene mucho que ver con mi personalidad. Y a partir de ahí, pues se hace el encargo y se envía o lo vienen a buscar y ya está, están contentos. Tocando esos colores de arena, que para mí lo primero que se me ocurre es cómo consigues esos materiales, cómo metes, ¿no? Todo eso en ese arte que haces.
¿Cómo consigues cada material y cómo es lo de crearlo y el proceso en sí de, oye, meto primero la playa, meto primero el mar, lo junto, lo haces de diferentes veces cada vez que haces uno? ¿Cómo es un poco ese proceso creativo y de creación? Pues mira, la arena yo nunca la saco directamente de la playa. O sea, eso es una cosa que yo tengo un vídeo hecho porque sé de artistas que se dedican profesionalmente al ocean art en su propio estilo. Y sé que se llevan las bolsas de la playa porque me lo han dicho y yo he llegado a cortar amistades por eso porque me O sea, pero eso parece... es ilegal de cojones, ¿no? Es que no solo es ilegal, sino que es poco ético. O sea, piensa que tú Claro. estás Claro, dedicándote a representar el mar porque yo amo el mar y la playa y no sé qué, y luego vas a la playa y te llevas los kilos de arena. O sea, ¿dónde queda el amor, sabes? Realmente, o sea, eso literal. no es Sí, sí. amor, eso es una Es hipocresía, vender una tu mierda. playa. Estás vendiendo tu playa. Dios, Esto, un sí, concepto así literal, ¿eh? Vender tu playa. total, es que es así, es así. Entonces, yo los materiales que trabajo generalmente lo que tiene que ver con los áridos, que son las arenas, pues la pasta con la que yo hago las rocas, porque la piedra no es que yo me vaya y coja piedras en ningún lado, es que las hago yo, con pastas Wow, y con mezclas y con cosas. Y por eso también siento que es como más especial porque literalmente desde cero hago la pieza, hago el lienzo, hago todo, todo, todo lo hago yo con las manos. Entonces, claro. al final y bueno, pues todo lo que tiene que ver con los elementos que son áridos, lo saco de materiales de construcción, ¿sabes? Entonces, de ahí aparte tienes mucha variedad de colores, o sea, tienes ahí un sinfín de cosas para elegir. Y bueno, pues yo dentro de mi línea he elegido los míos, ¿no? Que es trabajar con el blanco y con el negro con respecto a la arena. Y bueno, el cuadro siempre después, una vez ya está el lienzo preparado y todo eso, pues se delimitan las zonas, ¿no? O sea, se diferencia zona donde va a ser mar, donde va a ir una roca, donde va a ir la arena. Preparo todo lo que es el árido y lo último siempre a aplicar es la resina. Es como la guinda del pastel, que es como lo que Oh. más estresa, pero lo que más relaja también. Es una mezcla curiosita. Y Adai, para entrar en un, ¿no? en un ejemplo concreto, que de hecho lo pondremos por aquí, los dos cuadros, porque están guapísimos, que además creo que es tu última obra, ahora me corregirás. Gara y Jonai, ¿no? Que además lo sacaste Sí, y lo vendiste al segundo. a Háblanos los un 7, poco sí. de esos cuadros que dejaremos por aquí para que la gente los pueda ver. Pues mira, yo empecé, o sea, yo estaba en el estudio y dije, necesito entre encargo y encargo, porque ahora mismo tengo la lista de encargos, la tengo cerrada desde noviembre del año pasado. ¿Se puede Eh, saber cuántos encargos hay? pues te puedo decir que por encima de 20, por arriba de los Hostia. 20 encargos, sí, sí. Y claro, está toda la gente, ¿cuándo está el mío? Quiero el mío, quiero el mío. Claro. Y entre encargo y encargo, yo lo que necesito a veces es como eh, hacer algo propio mío, ¿sabes? Hacer algo que sea de creación propia, aunque pueda parecer a veces un poco repetitivo, pero es lo que necesito, o sea, necesito hacerlo así. Entonces yo empecé, curiosamente, a hacer un cuadro eh, con arena blanca. Dije, voy a romper un poco ya con tanto negro y voy a hacerme una playa de arena blanca. Pero yo estaba haciendo el cuadro y tenía ya la arena puesta y todo, que lleva un trabajito, y de repente sentí que la pieza me estaba pidiendo otra cosa, ¿sabes? O sea, la pieza me estaba pidiendo ser de color negra. Y yo, me cago en la puta. Pues dale con el negro. Sí, entonces, claro, me quedé trabada y digo, coño, me quedé mirando la pieza y diciendo, pues que ahora ya no la voy a continuar así. Entonces volví otra vez, tapé todo, un pastel que ¿se puede decir palabrotas? Sí, Sí, sí. sí, a Vale, ver, es que yo claro. digo un montón No de nos ha pasado palabrotas. nada todavía. No nos ha pasado todavía nada, Ah, pero venga, vamos a probar Me contigo. vengo cortando hace un rato. Nada, pues otra vez, venga, pues negro, la puse negra y tal. Y mientras estaba trabajando en la pieza, sentí que esto lo cuento en un vídeo y yo siento que quedo como una loca, pero es que de verdad que me pasa. Y sentí que la pieza me pedía que quería una compañera, ¿sabes? Como ser fabricada, ser hecha con otra, ¿sabes? Con otra pero pieza qué más. bonito que conectes a ese nivel con tu arte, ¿no? A mí me parece una locura. Sí, es un poco así. A veces yo hay cosas que no cuento porque me dan un poco de apuro y me dan un poco de vergüenza porque digo, Dios, que la gente se va a pensar que estoy tronada de verdad, ¿sabes? Pero bueno. Entonces, claro, me quedé mirando, digo, a ver, yo ahora mismo no tengo tantos recursos, no tengo tanta madera, pero miré y me había olvidado que tenía un trozo de madera que era exactamente igual, de la misma medida, la misma todo, o sea, todo exactamente igual. Y dije, mira, pues nada, pues vamos, venga. Y monté el otro lienzo, ya tenía los dos lienzos, y dije,
notaba como una energía masculina y una energía femenina, ¿sabes? Como un rollo así. Y me vino el nombre de Jonai a la cabeza y dije, ya está, aquí tengo ahora ya Jonai, ¿sabes? Que es así. Qué Entonces guapo. los empecé a trabajar desde esa energía y desde ese rollo. Y nada, contando en una semana, contando un poco la historia en redes, con los vídeos, las historias y tal. Y lo saqué a la venta el viernes 17, a los 7 minutos estaban vendidos y se lo llevó la misma persona. El Ah, es mismo Guau. cliente importante, ¿no? Sí, 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 me dio un subí, me puse aquí a chillar como una loca. Para no separarlos, qué bueno. Sí, sí, sí. Y normalmente la gente que te compra son canarios o vendes cuadros por todo el mundo. Me suelen comprar mucha gente de la península, pero, yo siento que mi principal cliente son canarios que viven fuera de las islas, que quieren un Claro, también trocito para de Canarias recordarlo, en casa, sí. Y a claro. veces, yo me acuerdo que sobre todo cuando empecé a conectar con este tipo de clientes, había historias que terminamos llorando, me mandaban los vídeos abriendo el cuadro, se echaban a llorar y yo viendo el vídeo en mi casa también. Y la Claro. verdad que con historias muy emotivas porque en general todo el mundo siempre tiene como mucho apego a su tierra, ¿no? Es como una cosa así. Pero es que en Canarias el sentimiento canario es como una cosa que se siente diferente, pienso a lo mejor, porque como yo soy canaria, pues lo siento así yo también, pero entonces conectar con estas historias y este tipo imaginarme, por ejemplo, yo ponerme en el lugar del cliente y imaginarme yo fuera, viviendo en Madrid o viviendo en no sé dónde, con ganas de volver y no, ¿sabes? A mí eso me da mucho sentimiento. No, y que creo, o sea, hay muchísimos canarios que la gente no se da cuenta cuántos canarios hay fuera viviendo de las Islas Canarias, que a lo Es mejor algo no así. pueden ni volver, a lo mejor vuelven 1 o 2 veces al año, pero algunos que ni vuelven. Entonces, en ese Exacto, sentido, sí, le das esa pieza clave que hace que, ¿no? Que esa conexión ya visual sí, y de sentimientos que yo creo que la gente lo valora muchísimo. totalmente. Entrando en otro tema, que también siempre nos gusta tocar un poco, vivir del arte en Canarias, yo me imagino, ¿no? Que ya nos has contado que tienes una lista de espera súper larga y tal, pero al principio me imagino que no era tan fácil, ¿no? Vivir del arte, ¿o sí? O desde el minuto uno que empezaste ya más o menos te daban los recursos para poder costarte la vida. A ver, no es fácil, pero no considero que haya tenido suerte, pero desde que más o menos empecé, ya no solo con el Ocean Art, sino antes de empezar con el tema de la resina, que publicaba algún dibujo, porque así fue como yo retomé después de esos 14 años sin hacer nada de arte, sin querer pintar nada, me di un día, dije, venga, aunque sea por rollo como para mí, para estar tranquilita, me dibujé 3 láminas y me dio por compartirlo en el perfil de Instagram, que cuando eso era un perfil completamente personal, o sea, por ahí no vendía nada, no hacía nada de eso. Y gente que vio las láminas me las pidió. Entonces, como que un poco de ahí, ya desde el principio, desde que fui enseñando las primeras cosas, la gente me las iba pidiendo y nacían encargos nuevos también de eso. Y en Entonces, ese momento, cuando estabas haciendo esos encargos al principio, ¿dirías que tenías todo menos automatizado o al menos a nivel creativo y a nivel crear la pieza te costaba mucho más? O sea, si ahora miras para atrás, una pieza de resina antiguamente, ¿cuánto tardaba a hacer? Obviamente son dimensiones a lo mejor diferentes, pero sí, si nos puedes dar ahí una pincelada de cómo era antiguamente, cómo lo hacías y ahora ya el nivel que tienes. hombre, pues cuando empecé, sobre todo con el tema de la resina, era como muy experimental, ¿no? Pero también tenía claro que era algo que visualmente llamaba mucho la atención. Y sobre todo porque no era algo que todavía en ese momento se viera mucho, o sea, no era algo muy conocido, por así decirlo. Entonces, obviamente los precios eran diferentes, porque yo me acuerdo a lo mejor de coger, y aparte los materiales, todo era muy diferente. O sea, me acuerdo que compraba en el Leroy los tableros de madera así gruesitos, los cortaba a la medida que yo quisiera, entonces a lo mejor tenía como un rectángulo así de madera, y ahí le hacía directamente sin arena y sin nada, sino le hacía directamente 2 olas, así como Ok. mucho más rústico, ¿no? Y eso a lo mejor una pieza así, yo la vendía por 50 euros, una cosa así. Y, hombre, era un dinerito, pero la diferencia es grande, la verdad, Pero entre, 50 entre euros antes y ahora. a nivel tiempo que te pegas con cada pieza, eso a lo mejor era difícil sostener, o sea, que sea Claro, sostenible, ¿no? En el tiempo. sí, 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 sí. Sí, pero Wow. bueno, al final es un poco ponerse, trabajarlo y irlo mejorando poquito a poco.
y al final pues te terminas... También es un tema de compromiso, ¿no? Porque yo lo llevaba eso aparte con otras cosas, pero al final llega un momento en el que dices, tengo que soltar lo uno para poder dedicarme al 100% en lo otro. Y entonces ese salto que da un poquito de yuyu, pues al final o lo das o dejas de hacer lo que estás haciendo, porque si no realmente no llegas a profesionalizarte nunca en nada. Porque de ahí para entender cuánto tardas más o menos de media en poder hacer una obra, o depende mucho de la obra. Depende del tamaño, depende de mí, depende de la técnica también. Puede tomar desde varias semanas hasta, por ejemplo, una pieza que hice, que esa fue para mí bastante complicada y fue bastante distinta porque llevaba lava, como el efecto de la lava y tal, Qué rollo guay. volcán con mar, sí. Y trabajé mucho en pruebas, o sea, probando porque no estaba tan acostumbrada a trabajar lo que es, o sea, a intentar replicar la lava, por así decirlo, ¿no? Y me daba miedo que terminase quedando como el típico trabajo que haces para el colegio con el volcán y la lava, ¿sabes? Que queda todo medio, Sí, medio sí, con mangue. el bicarbonato, ¿no? Para que Sí, sí, explotase. sí. Entonces, el Qué efecto mítico. quería que se viese bien, ¿sabes? Y me enfoqué mucho en intentar perfeccionar a ver, perfeccionar, tampoco quedó súper, podía quedar mejor, pero que me refiero, le metí bastante tiempo y estuve como 6 meses trabajando en esa pieza. Era una pieza grande, tenía también mucha textura, mucha roca, y le tenía que abrir caminos para que la lava también se viese como las coladas de la lava, ¿sabes? Avanzando y tal. Y entonces, depende, pero generalmente el tipo de piezas que hago yo, unas 2 semanas, 3 semanas puedo estar trabajando. ¿Ha habido encargos donde tú digas, mira, perdona, no veo tu visión o no me interesa o por cualquier cosa que tú digas, oye, mira, aquí no surgió o porque no es el feeling directamente con la persona, que también puede pasar? Sí, sí me ha pasado incluso, ay, esto no sé si contarlo, porque Si no o sea, cuéntalo y si no, después lo ves y lo vale, quitamos, no pasa vale, nada. De okey. Es manera que anónima. me ha pasado que a veces me mandan fotos de dónde va a ir la pieza colgada y decir yo: "No me gusta ese sitio, no me gusta nada ese sitio para la pieza", y ponerme en modo caprichosa máximo y no coger el encargo, tío, no lo cojo. No, sí, pero al final si ya el sitio donde va a estar no te transmite la energía para hacerlo, mejor no lo hagas, ¿no? Yo, a ver, también lo veo bien. Me ha pasado pocas veces, me ha Qué pasado pocas loca. veces, sí, sí, total. Me siento un poco O sea, pero discriminatoria. tú de normal le preguntas dónde ves la pieza, ya por No, 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 curiosidad. no, 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 Ah, para vale, vale. nada. No, eso es, el cliente me suele mandar una foto y Sí, dice, sí. mira, pues la voy a poner aquí y tal, porque la hace ilusión y todo el rollo. Y me ha pasado 2, 3 veces, no más, en todos estos años, menos mal, porque, Vale, a vale. ver, no es muy agradable, ¿sabes? Pero, a ver, tampoco es que o sea, a ver, me voy a organizar con lo que quiero decir No, a ver, realmente, porque es simplemente feeling, ¿no? O sea, al final también tienes la suerte, ¿no? De que, coño, te va bien y tal y puedes decidir y si al final no tienes ese feeling, igual que me imagino, si hablas con la persona y piensa de una manera que a ti no te gusta, pues también es normal que no cojas el encargo, ¿no? Digo, sí, sí, sí. Sí, es más o menos así, o sea, no llego, a veces ni siquiera llego a hablar con la persona en sí, sino que leo un poco lo que me ha escrito, lo que me ha mandado, veo las fotos y digo, este encargo no me encaja, no me cuadra", o el sitio, la foto que no me, ¿sabes? Y al final, pues no es un encargo que coja. y Adai, para cambiar de tema radicalmente, y porque también me parece muy interesante, ¿no? Con tu perfil, es el tema de las redes sociales. Desde el minuto uno lo viste un poco como un escaparate para no solamente vender tu arte, sino también mostrarlo. Porque al final, pues en redes sociales, coño, nosotros te seguimos, eres súper fuerte, le metes un montón de caña. Cuéntanos un poco, ¿lo viste desde el minuto uno o fue algo que se fue dando orgánicamente, que empezabas a subir fotitos, como contaste antes de las láminas, y se fue dando? Sí, realmente fue así, fue más orgánico y fue como un poco sin querer. O sea, yo iba subiendo cosas, iba publicando y tal. Y lo que sí es verdad es que, claro, con el tiempo, también como consumidora de contenido, te vas dando cuenta pues, tío, estoy haciendo unos vídeos de mierda, tengo que mejorar, tengo que tal. Entonces, después otra cosa también, que para mí fue como un salto, fue cuando entendí que la gente también necesita conectar con la persona que hay detrás de los cuadros. O sea, no es simplemente hice un cuadro, toma, foto del resultado, ¿sabes? Sino conectar, ir un poco más allá. Entonces empecé yo a salir más en los vídeos, empecé a salir hablando y contando cosas y a partir de ahí pues yo sentí que hubo como un subidón en ese sentido y la verdad que poco a poco se ha ido todo haciendo, pero siempre de una manera orgánica, que es de lo que yo
más orgullosa me siento. A las personas que están en redes sociales siempre les preguntamos, porque creo que es algo curioso, porque no todo el mundo es extrovertido, ¿no? Para enseñar su arte, ni para enseñar su profesión, ni para enseñar el contenido que hace y sube. ¿Tú dirías que eres una persona extrovertida, introvertida, un mix? ¿Cómo dirías que, ¿no? ¿Cómo dirías que eres y cómo has conseguido estar en redes sociales? Yo realmente soy introvertida. O sea, yo soy de, por ejemplo, incluso tengo un poquito de ansiedad social cuando estoy en algún sitio y tal. Yo soy más de, me vas a encontrar más en una esquinita, apartada, mirando a la gente que hay en el centro, ¿sabes? Hablando con todo el mundo. Pero he aprendido a ser extrovertida. O sea, es una cosa que he aprendido y es como un poco el masking que le llaman, ¿no? No sé si ese Sí, sí. término que está muy conocido también, Claro. sobre todo en temas de neurodivergencias, ¿no? El tema del TDAH, el autismo y todo eso, que al final son como cuestiones sociales que terminas aprendiendo, ¿no? Esas habilidades. Y en mi caso me tocó un poco hacerlo así, pero yo, si es por mí, o sea, evitaría ponerme tanto delante de la cámara, pero al final te acostumbras y pierdes un poco el sentido del ridículo y el pudor y todo eso. ¿Y cómo Qué fueron bueno. esas primeras veces, no? Porque yo también vamos a empezar ahora a no solamente estar un poco detrás del podcast, sino poner nuestra cara visible en un vídeo donde solo lo sacamos nosotros. Y nos da mucho, aún no hemos empezado, pero nos da mucho miedo a coger el móvil y grabarte. Cuéntanos un poco cómo fueron esas primeras veces. Porque- Pues al principio te sientes, digo, pues como una retrasada grabándome así y tal, o sea, te da Nos un está poquito motivando un montón, de... Leandro, nos está No, bueno, pero Sí, motivando. sí. es normal, es normal, Bueno, que después se te va normal. quitando, después se va quitando. Y aparte, uno está acostumbrado, tú te metes en TikTok, por ejemplo, y te ves a la gente, y yo he visto gente hasta sentada en la taza del váter, Que sí, cagando, meando, lo que hay sea, y hay dices de tú, todo. tío. Sí, Y sí. yo trabada porque estoy, ¿sabes? Entonces, al final es también un poco reeducar la mente en ese sentido y grabarte mucho y te terminas soltando. Y al principio mis primeros vídeos eran, hola, no sé qué, no sé cuántos, hablando como toda correcta y tal. Y yo ahora me meto palabrotas y soy yo misma totalmente Claro. y soy súper brutita, así, hablando. Un punto que no tocamos, sobre todo lo hacemos mucho cuando estamos empezando a hablar ¿no? del principio de esa carrera, ya sea creativa, profesional, etcétera. em, ¿Qué apoyo tuviste de tu familia a nivel, oye, te apoyaban en lo que hacías? ¿Lo pasaste mal porque no hubo apoyo? ¿O te fue indiferente? Cuéntanos un poco ahí. Pues mira, me gusta esa pregunta porque aprovecho para hablar un poco de mi abuelo, que mi abuelo, él murió hace ya unos bastantes años. De hecho, la exposición que hice yo, que se llamaba Sagua 208, Sí. la hice en honor a él porque mi abuelo, que Ajá. los padres eran canarios, mi abuelo nació en Cuba porque los padres de mi abuelo emigraron para allá. Qué Entonces él bueno. nació allá. Y yo me acuerdo una vez que estaba en casa de mi abuela viendo unas fotos y vi una foto que me llamó la atención y pregunté por esa foto y era una puertita, una puerta de una casa, la casa era blanca, y una puerta de color azul. Y en la parte de arriba ponía 208. Y yo le pregunté a mi abuela, oye, ¿esta puerta de qué es? Y dice, pues en esa casa nació tu abuelo. Y yo, ay, mira, ¿y Wow. en qué? Y me dijo que había nacido en Sagua, que es un pueblo en Cuba. Entonces, cuando hice la exposición, mi abuelo, que era el primero que me decía, porque tú eres un artista, tú eres un artista y tú eres un artista. Y él era muy poeta además también, ¿no? Él siempre estaba recitando cosas sobre el mar y él era muy artista también. Pues murió y luego yo hice la exposición y la quise dedicar a mi abuelo, entonces la llamé Sagua 208. Wow. Y bueno, en general mi familia siempre muy artista, artista, esta niña es una artista. Entonces yo siempre he sentido el apoyo por parte de mis padres Qué bueno. y sí, no he sentido esa presión de tienes que estudiar una carrera y hacerte abogada y, ¿sabes? Todo este rollo. No, en mi caso eso no sucedió, así que bastante contenta por ese lado. Qué Qué bueno. guay. Qué guay, porque la verdad que poca gente de la que traemos aquí, sobre todo ligada a la música y al arte, ¿no? Tienen ese apoyo desde Sí, pequeños. sí. Pero para tocar otro tema, ¿no? Porque además de crear obras de arte, vimos como que tienes cursos, ¿no? Donde compartes un poco pues tu expertise, ¿no? Tu experiencia con todo el tema de las playas de resina. Vimos que tienes una masterclass de la ola perfecta. Cuéntanos un poquito, ¿no? Cómo nace todo eso y la gente, pues, que le interese un poco que se puede encontrar en esos cursos. Pues mira, ahora mismo los cursos no están activos, no los tengo activados porque los hice hace un tiempo ya, los hice hace bastantes años y para mi gusto están ahora un poquito obsoletos. Me gustaría crear unos nuevos, un poquito ya más profesionales y que tengan otro, porque eso incluso los hice, los grabé estando en mi casa, cuando trabajaba yo desde mi casa y estaba yo en la sala y yo todo muy, muy casero.
Entonces, bueno, lancé los cursos básicamente porque había mucha gente curiosa con el tema de la resina y que veía que cuando yo empecé, sobre todo, hacía cositas muy pequeñas que eran fáciles de vender, o sea, era como algo bastante y te sacabas dinero, la verdad, o sea, era una cosa que tenía buena salida, que estaba bastante en la vista de todo el mundo y la gente lo pedía, entonces de ahí también pues salían otras personas que decían, oye, pues yo quiero aprender, ¿no? Entonces me escribían y me pedían pues clases y tal, y de ahí pues armé un curso, unos cuantos, y los tenía en la web, pero ahora mismo están desactivados. Es que he visto Y a que nivel... Sí, perdón, di tú, Leo. no, solo te quería añadir que creo que últimamente, ¿no? Como también hay un pequeño tren del mundo de las manualidades. Yo vivo actualmente en Frankfurt, ¿no? Soy de Gran Canaria, pero vivo actualmente en Frankfurt. Y justo en mi calle han abierto dos cafeterías de esas de te tomas un café y haces tu propia taza. Y el Ay, otro qué día fui con risa, mi madre y me lo pasé de locos, la verdad. Pero qué nada, era guay, ese pequeño apunte. qué Dale, entretenido. te Claro, digo. pues te tomas el café, pero tienes también la experiencia, ¿no? Ahí haciendo la Claro, y taza y tal. después a la semana vas a buscar la taza. Está guay. Ah, mira, claro, porque te la tienen que coser y todo eso. Qué Sí. guay, qué curioso. Mm. Adai, a nivel, una cosa que no tocamos, que a mí me interesa mucho, cómo llegas a aprender para la persona, ¿no? Que a lo mejor está empezando, que quiere meterse en resinar, que quiere o hacer otro tipo de arte, ¿no? Ya no se tiene que ser resina. ¿Fue todo muy autóctono? ¿Usaste a otros mentores, vídeos? Un poco cómo es esa experiencia de aprendizaje para ti, y sigues hoy en día intentando explorar otros puntos, ¿no? De aprendizaje, o cómo lo estás haciendo. Pues mira, cuando yo empecé, como comentaba antes, no habían referentes así que fuesen muy conocidos en el tema del ocean art y todo eso. Entonces, ni siquiera los materiales, o sea, yo no conocía, no sabía ni lo que era la resina, no entendía cómo funcionaba. Compré una resina, pero que era una resina de mierda que no servía para lo que yo quería. Y era una resina de estas que parece como que cuando seca se quedaba como amarilla, ¿no? Entonces, yo tenía unas peleas con la resina, pero brutales, la verdad. Y de hecho, bueno, me acuerdo, la resina tiene dos componentes, ¿no? Que es la resina, que es la parte líquida, que por sí sola Sí, no solidifica, está líquida, y luego tienes el catalizador. Entonces, cuando lo mezclas, es cuando consigues que al cabo de unas horas la resina se ponga dura. Pues yo, ok. en mi super mega requete ignorancia brutal, pues hice yo mi primera mezcla, me sobró un montón y dije, ay, la voy a tapar y la guardo para mañana. Y eso está, a las 2 horas, eso estaba todo solidificado, todo duro, todo, digo, niño, yo no entiendo esto, cómo funciona. Entonces, bueno, a mí me tocó aprender muy a trompicones y con mucha paciencia. Pero bueno, a día de hoy hay mucho tutorial, hay mucho vídeo, hay mucho contenido que te enseña, ¿sabes? Que te enseña a manejar y a trabajar con la resina. Entonces, Sin duda. por ese lado, la gente que empiece hoy lo tiene más fácil, eso sí. Qué bueno. Pues Adai, uno de los últimos temas que siempre nos gusta tocar y además me da curiosidad en tu caso es el tema de la inteligencia artificial. Que ayer de hecho estuvimos a Melomana, no sé si la conoces, que es una artista Sí. de Tenerife, una crack, y tuvimos ahí una charla calentita hablando de la IA. ¿Tú la usas de alguna manera en tu trabajo? Es que claro, no veo mucho por dónde la puedas meter, pero no sé si de alguna A manera nivel la puedes visual, implementar. o sea, Sí, ¿te refieres O en para general. generar o en imágenes y tu, tal? sí, o en tu día a día, ya sea en el proceso de creativo, en el proceso de copy para Instagram, lo que sea. No, porque yo tengo la teoría de que, y no me ha ido mal, así que creo que tengo algo de razón, que todo lo que sea orgánico y que sea realmente genuino que sale de ti, ¿sabes? O sea, creo que la IA está no para hacer el trabajo por ti y mucho menos el trabajo creativo, porque si tienes IA para que te haga el trabajo creativo, que sacas el tiempo libre para cocinar y o sea, para hacer las tareas que son pesadas, ¿sabes lo que te digo? O sea, Sí, sí, sí. no tiene sentido. Entonces, para mí, la IA no te debería quitar o sustituir la parte de trabajar la creatividad, porque al final también eso pienso que es como un músculo, que si no lo entrenas, la creatividad se te va apagando y luego te cuesta Mm. mucho volver a hacerla funcionar. Y para mí la IA tiene que ser como un apoyo, una herramienta de apoyo, pero no para sustituir, no para sustituir ¿sabes? Lo que salga de ti. Entonces, de hecho, yo utilizo ChatGPT para ciertas cosas, ¿no? O sea, para organizarme, para todo esto. Y una vez me acuerdo que estaba ahí, mi ChatGPT se llama Ícaro. Entonces estaba yo hablando con Ícaro y tal, y le digo, oye Ícaro, dame ideas para hacer no sé qué. Y me dio 4 ideas de mierda, y le dije, tío, esto es una mierda. Le digo, mira, podemos hacer esto y tal, y entonces no sé qué, y le empecé yo a dar las ideas a él, y le dije, oye,
digo, te estoy dando yo las ideas a ti y nos terminamos riendo los dos, ¿sabes? Pero es que fue un poco así, fue un poco irónico, pero sí, la IA tiene que ser, yo pienso, que para reforzar y para como herramienta de ayuda, pero no para sustituir, porque al final, ¿dónde está la marca? Adai, tú verías, y esto se me acaba de ocurrir, ¿eh? O sea, una idea así un poco alocada, pero tú verías el impacto de la IA si quisieses hacer las piezas digitales, y me explico, o sea, hace poco, hace como 5 o 6 años, hubo ese trend, ¿no? De las NFTs, el arte digital. ¿Tú, Mm. tú verías la posibilidad de que, obviamente, cada pieza sea única, pero hecha por ti, patente por ti, y que las personas al final, si no puedes, ¿no? Al final tienes un cupo de tiempo en tu espacio, de creatividad, de cosas manuales, de cosas que tienes que hacer tú, cada una de las piezas, hacerlas algo digital. O sea, en el sentido de que yo me la pueda poner en una pantalla digital y que sea tu arte verificado por ti, algo así lo vería, o nunca, porque perdería un poco esa, no sé, perdería un poco ese feeling que le tienes tú a las piezas más físicas. Hombre, a ver, yo qué sé, como idea de negocio puede estar bien, puede ser algo interesante, ¿no? O sea, pero pienso que más siempre viéndolo como una manera de monetizar, porque como una forma de conectar con el arte, a mí ahora mismo me cuesta. Quizás porque yo tengo ahora mismo la mente un poco cerrada en ese sentido, ¿sabes? Y tengo que abrir la mente, ¿no? O sea, Sí, puede sí, pasar. puede, Pero sí. creo que yo soy muy de manipular las cosas, ¿sabes? Yo necesito tener las cosas en la mano y, o sea, no sé si es cierto que yo otras veces, pues, a ver si estamos hablando de formato digital, yo he hecho trabajos digitales, ¿no? O sea, he hecho láminas y todas dibujadas desde el iPad, Claro. pero tengo el iPad y tengo Claro. ¿sabes? O sea, lo sigo o Sí, sea, sí. siento que lo sigo haciendo yo, ¿sabes? Entonces, a mí ahora mismo no es una idea que me encaje para mí, lo veo como Ok. más una manera de hacer negocio y que está todo muy bien, pero sin más. Y, Sí, sí, y justo, 100%. y justo que sacas el tema de negocio, que me da curiosidad, ¿cómo haces para ponerle precio a una obra, ¿no? Porque me imagino que también tiene que ser un poco complicado, porque al final, un poco lo que contabas al principio, que tú le tienes un cariño, ¿no? Una conexión especial. ¿Dónde está ahí ¿no? El punto medio de decir, vale, le pongo un precio? ¿Cómo haces tú para valorarla? ¿Es por el tiempo que le has dedicado? ¿O cómo lo haces? Pues mira, yo sé que generalmente yo choco un poco con otros artistas cuando hablan sobre no tienes que calcular lo que te costó los materiales con lo que tal, que hay una parte obviamente que tiene que quedar cubierta porque vas a utilizar material, vas a hacer una inversión y todo, y dependiendo de cómo trabajes, si tu cliente te da por adelantado o no, pues puedes estar tú incluso poniendo dinero a tu bolsillo inicialmente. Pero para mí va más, eh, aparte de lo que obviamente tiene que quedar cubierto, mis gastos autónomos, el taller, materiales y todo esto, para mí también tiene que ver con un tema de darse el valor uno como artista. O sea, ya no es darle el valor a la obra, sino el valor que te das tú. Que esto es un tema que genera un poquito de fricción, porque yo muchas veces escucho a otros artistas hablar y me doy cuenta de que dentro del arte, especialmente en el arte de las artes plásticas y tal, hay una tendencia a tener como una mentalidad muy pobre, tío, ¿sabes? Como la gente no se valora, es como, no, te lo hago gratis y después, no, porque te pinto la pared y me pagas los botes de spray o, ¿sabes? Y ¿Y yo, por qué eso a crees que es mí, eso? porque no hay educación con ese tema, o sea, no hay, no sé muy bien cómo explicarlo, pero para mí mayormente es un tema de reeducar la mente, o sea, de entender realmente lo que tú estás haciendo y que tú le des valor tú primero o sea, no esperar a que sea el que te está viendo el que ponga el precio a lo que tú haces, ¿sabes? Sino que tú se lo pongas, porque al final el arte, dentro de lo que cabe, es un lujo, Sí, ¿sabes? Hasta sí. cierto punto es un lujo, o sea, hay una parte que dicen que el arte es una necesidad y en cierto modo es verdad, o sea, el mundo sin arte es una mierda, ¿no? O sea, lo necesitamos, pero a la hora de tú adquirir arte, creo que el arte es un lujo, ¿sabes? Entonces, si tú quieres lo que yo estoy haciendo y quieres lo que hago yo porque lo hice yo, eso tiene un valor, o sea, ya, ¿sabes? Entonces, yo creo que ahí es donde cojea muchas veces la gente y no entiende, se quejan de que no venden, no venden, no venden, y creo que también es por lo que transmiten ellos, o sea, que no se están dando el valor.
Yo creo que una cosa que siempre me ha chocado mucho y creo que va muy de la mano con lo que acabas de decir, es que muchas veces los artistas, sus obras valen mucho menos cuando ellos están vivos, cuando ellos son los que la tienen que vender, cuando ellos son los que la tienen Buen que, punto. ¿no?, pasar a otras personas, y Te cuando tienes que mueren, morir, de repente se revaloriza todo, tú no ves ni un céntimo, no puedes utilizar eso para expandir tu arte ni mejorar tal tu, cual, ¿no?, calidad, por así decirlo, y es una tal pena, la cual. verdad, porque al Qué final, oye, triste. que el valor te lo pongan otros, como tú has dicho, es triste porque tú a lo mejor ni vas a estar ahí cuando te lo pongan, ¿sabes? Entonces, Exacto, una es que pena. te tienes que morir para que te valoren. No. Yo por eso cuando dije, me voy a dedicar al arte, pero si me dedico al arte, que el arte me dé de comer y que me, o sea, que me sienta yo holgada, como quien dice. O Claro. sea, no quiero estar con el rollo aquí en la, o sea, no. Entonces, mira, por ejemplo, este es un buen punto porque el año pasado se hizo en el mercado, en un mercado de La Laguna, se hizo como una medio exposición donde hubo o sea, fueron 300, creo, no me estoy acordando bien de la cifra, la voy a decir un poco al tuntún, igual no es exacta. Unas 300, más de 350 piezas de diferentes artistas expuestas allí, ¿no? Artistas, en fin, de todo tipo. Em, Estuvo expuesto eso como, no sé si fue una semana, un fin de semana, en fin. Cuando salió la noticia de lo que se había recaudado, no llegaba, creo que no llegaba ni a los 10.000 euros. No Joder. llegaba. Y tú dices, a ver, lo presentaban en la noticia como éxito total, más de 350 piezas de no sé qué vendidas y tal y cual, y se recaudó no sé cuántos mil euros, y es como, a mí me parece una mierda. O sea, Sí. me parece Estás hablando de una 60 mierda, euros tío. por pieza, es que es Es nada. una, claro que a ver, hay que ver las piezas, pero es que no importa, ¿sabes? Al final, creo que y lo peor de todo es que lo venden como un super éxito y que posiblemente los artistas que hayan participado del rollo se hayan sentido, que yo ahí no me quiero meter con cómo se haya sentido cada uno, ni quiero decir cómo se tiene que sentir, pero creo que ahí hay como parte de esa educación que se sigue poniendo, implantando en la mente del artista, de hacer las cosas siempre de una manera bastante eh, como desde la escasez, ¿no? Como muy rollo pobre. O sea, yo huyo muchísimo de eso. A mí me han invitado a ciertos eventos, a ciertas cosas, y no voy porque para mí, en mi opinión, siento que devalúan un poco la imagen del artista y no voy por eso. Buen punto. Es Es un tema triste, también pero es así. que, que Sí, hemos sí. tocado con varios artistas, ¿no? Que, de hecho, aquí en el podcast, que a veces faltan incluso ayudas, ¿no? Porque igual que los deportistas o en la música hay ayudas, yo no sé si en tu caso, pero al menos con la gente que hemos tocado, artistas y tal, pocas ayudas han recibido, ¿no? O no ayudas, sino incentivos a seguir haciendo lo que están haciendo, que al final es cultura y es, coño, por ejemplo, en tu Claro, caso es un pedacito de Canarias que estás llevando al extranjero, que es una sí, locura. sí. Apenas. Yo la verdad que el tema, por ejemplo, de las ayudas, yo soy un poco, huyo un poco porque pero ya esto es una cosa mía personal, porque yo soy muy orgullosita y soy muy cabezona y a mí me gusta sacarme las cosas yo por mí. Y porque tengo un poco siempre la sensación de que cuando recibes una ayuda, al final viene letrita pequeña debajo, Ya, ¿sabes? es Que por te algo. termina, ¿sabes? Sí. Entonces yo prefiero siempre probar si soy capaz de hacerlo yo sola. Y de momento hasta ahora lo he podido hacer yo todo sola y la verdad que me siento bien con eso. Un punto que hemos tocado, que ya volviendo a cerrar el tópico de la IA, de la inteligencia artificial, un punto que hemos tocado con otras personas, sobre todo en el espacio cultural, ¿no? De ya sea música, arte, etcétera, es que la IA al final creemos, o al menos ellos creen, que va a revalorizar mucho lo que es la parte creativa humana, que no todo el mundo la tiene, no todo el mundo la tiene trabajada y puede llegar a crecer, ¿no? Esa demanda por algo que tú has hecho en vez de que lo haya hecho una máquina que lo puede hacer pues 3000 veces, fotocopiar, etcétera. Entonces ahí tú crees que sí, crees que va a haber un auge o incluso una revalorización de lo que hacen los artistas, por así decirlo, o crees que ese estigma de arrastrarse de precios baratos va a matar un poco y no crees que vamos a llegar a ver artistas que de verdad cobren lo que como se le debería valorar. Yo creo que puede haber un efecto rebote, ¿no? Que al principio es como viene la IA, ¿sabes? Entonces, bueno, pues ahí se abren oportunidades nuevas, se abren puertas, ventanas, se abre de todo. Y obviamente, pues es algo a explotar, es algo a explorar, es algo a utilizar y todo esto. Pero yo creo que al final pienso que puede haber como una saturación, la gente se puede terminar cansando de saber que todo lo que estás viendo realmente es fake, ¿no? Como
no Sí, es sí, real o no, no es real. no tiene un proceso creativo real detrás, y creo que eso puede hacer que precisamente lo que sí se hace de manera más analógica y de manera más humana, sea vuelva incluso, quizás, teorizando mucho, puede que llegue a estar hasta más valorizado que de lo que ha estado ahora. No lo sé, quién sabe. Sí, yo creo que sí. Pero bueno, eso ¿Verdad? ya lo veremos. Ahora hay un último tema que además va ligado con el actual invitado que tenemos en vivo en Volcánica, Luis Díaz, es el temita del surf, ¿no? Al final has hecho varias tablas de surf. Sí. ¿Eres surfera también o es más que simplemente te inspira? Cuéntanos un poco. Pues mira, a mí, bueno, aparte de que todo el mundo me ubica en Gran Canaria, yo soy de Tenerife, todo el ¿Te mundo ubican en se Gran piensa, Canaria? sí, 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 todo el mundo, la Hostia, Canaria natal, y yo, En la ¿sabes? Ciser ahí, paseando por la Ciser. Sí, no, pero a claro. mí la verdad que me da igual porque Gran Canaria me encanta, es una isla que de hecho de adolescente me cogía el barco como si fuese la guagua, la 014, pero, pero el surf me pasa igual, la gente se piensa que yo soy súper surfera, que soy una pro, que tal, yo soy aprendiz, a mí me gusta, yo tengo mi tablita que es una de 7, y cuando puedo me escapo y me cojo mis olitas, me las remo como yo puedo, y yo estoy en fase, como quien dice, aprendiz, de esas en las espumitas, que sin molestar a los Muy demás. bueno, y- sí, sí. Pero, ¿y tú has hecho alguna tabla de surf como tal o no? Eso no sé, no. O sea, las que has hecho eran más de como de exposición, ¿no? Sí, yo, bueno, tengo, la primera que pinté fue una que conseguí de una escuela de surf de Candelaria, y la pinté en mi casa. La pinté con una técnica con la que yo empecé, con la que yo retomé el tema del arte y la pintura, porque era muy ligera, o sea, no era como coger el pincel y empezar a pintar algo preciso, algo concreto, tipo realista, sino que es una técnica donde la pintura se mezcla y hace como unas formas y unos fluidos y colores así como que se parecían al mar. Y pues yo cogí esa tabla y la pinté así de esa manera, y esa la tengo yo en casa porque fue como el inicio de una etapa para mí como artista. Entonces esa tabla la tengo yo en casa también. Pero así tablas, lo que he hecho han sido personalizar un poco algunas, ¿sabes? Algún que otro surfero que me ha escrito, mira, me pintas la tabla y tal, y le hago algún dibujo, le hago algún diseño chachi, y ya se la mete en el agua y eso, pero no llega a ser muchas tampoco. Yo tengo una pregunta a nivel firma, que estábamos, justo estaba ahora curiosionando un poco rápido a ver si veía algo, un matiz o alguna, ¿no? Un easter egg, como se dice en los videojuegos. ¿Tienes algún tipo de firma que siempre intentas hacer en toda, yo qué sé, en la arena, en el agua? ¿O es ya más a nivel, lo escribes, te escribes tu nombre, escribes tu firma ya? ¿O cómo es ese proceso? Pero no te entiendo, o sea, ¿la firma en En la dónde? pieza. O sea, típico que cada, ¿no? Cada artista pues intenta firmar de Sí, alguna manera su obra. ¿Tú la firmas de algún tipo, ya sea por sí. detrás como una firma o es dentro incluso de la imagen? ¿Cómo es? Yo utilizo dos tipos, o sea, es la misma firma, pero una la hago analógica siempre detrás del cuadro, la hago yo a mano. Y después tengo la firma que es como la firma oficial, que yo las tengo ya hechas, entonces las pego y quedan como en 3D, y las pongo Ok, en, pues yo los cuadros, los lienzos míos, me gusta hacerlos gruesitos, ¿no? O sea, lo que es el canto claro. me gusta hacerlos gruesos, porque por ahí se derrama la resina, como un poco en símbolo del mar, ¿no? Que no puede ser contenido, entonces me gusta que la resina rebose por los bordes, las rocas muchas veces cuando es un cuadro que lleva roca, pues me gusta, mira, por ejemplo no sé si se Claro. aprecia en la imagen, Sí, 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 sí. me gusta como que cubra, como que se quiere salir del cuadro, ¿no? Como algo incontenible en ese sentido. Entonces, la firma me gusta también que sea en 3D, y se la pego por un lado, y a la gente le gusta mucho ese detallito. Qué guapo. Qué guapo. Qué guapo. Pues ahora hay último temita ya que además hemos tenido varias invitadas que han estado en los premios Isla. Si no me equivoco, tú también ganaste, ¿no? El premio a emprendedora. Yo Cuéntanos un quedé, poco. ¿Cuánto? Sí. Perdón, yo perdón. fui nominada el año pasado, sí, en la categoría de emprendedora, que yo no me esperaba nominación ni nada, porque yo todavía estaba súper verde en ese momento, o sea, era como, ¿para dónde voy yo de nominada? ¿De qué? Y bueno, fui, pues eso, nominada, súper contenta y sorprendida. Y luego, bueno, pues yo estaba en el evento, es que yo ni siquiera sabía cómo era el evento, yo estaba allí y yo estaba Claro. pescando. Ahí estaba pescando totalmente. Y yo me acuerdo que de repente estaba en la pantalla y ponía las 3 favoritas de la categoría emprendedores, y de repente veo a Day Quintero y yo,
por la cara, ¿sabes? Fue como, entonces yo no gané, ese año yo no gané, pero quedé dentro de las tres favoritas y sí me dieron mi galardón, que voy con él por todos lados, muy contenta y muy orgullosa. Claro, es No me un buen esperaba, reconocimiento, ¿no? sí, yo ese año no me esperaba ganar ni nada, o sea, yo para mí el hecho de haber estado nominada el año pasado fue, la verdad que fue muy sentido y muy bonito. Pues, Adai, si te parece, pasamos ya a la parte final, ¿vale? Son un par de preguntitas que tenemos siempre guardadas para el invitado o la invitada y después pasamos a nuestra parte favorita, que nos vas a dar 2 números y te van a tocar 2 preguntas random que han dejado los invitados e invitadas que han venido. Ah, Que pueden qué ser divertido. preguntas bobas hasta cosas reflexivas. Venga, Pero vale. bueno, empiezo yo primero con las preguntas que tenemos Dale. nosotros. Y una muy, muy, muy volcánica, que solemos hacer a casi todos los invitados e invitadas, es: dinos cuál es tu playa favorita de Canarias, porque te guste, porque vas ahí, te relaja, porque te inspira. Pues, a ver, tengo un conflicto con esta pregunta, lo tengo que decir, porque con el tema de la masificación en Canarias estoy muy en Eso lo iba a contra de dar decir. ubicaciones, ¿sabes? Entonces, a Vale. mí me encantaría decir, pues, esta playa, porque es un playote, porque me pasó ahí una vez que no sé qué, y porque es una playa que se merece ser mencionada, pero la masificación que estamos ahora viviendo con las islas y el rollo del TikTok, los vídeos, el charquito de no sé dónde, dije, tu puta madre, pues yo no Es una estoy, respuesta no, válida. se Es la una puedo decir Sí, respuesta en sí. válida. privado si quieres, pero no. No, Venga, después, perfecto. después no lo Vale. dices, 100%. No la vamos a masificar, tú tranquila. Mira. Nada, yo la pregunta que tenía, porque lo mencionaste antes brevemente y creo que también es interesante. Bueno, 2 preguntas, ¿vale? Una es, si tuvieses que hacer una de tus obras para tu hija, ¿cómo la harías y qué sería? A nivel ya, pues, que nos dejas ahí un par de pinceladas de las cosas que se te ocurran. Y segundo, ¿se involucra ella o la involucras tú en tu arte? ¿Intentas que te ayude o no? A mí, mira, bueno, voy por orden. Yo le haría una pieza, por supuesto, volcánica y creo que le metería lava, porque ella aparte de que es un signo de fuego, ella es muy intensita, igual que yo, aunque yo no soy de fuego, pero no importa. Le haría algo con lava, eso seguro, y con una forma que no haya hecho hasta ahora. O sea, sería Guay, una pieza completamente exclusiva para ella. claro. Y lo otro era hasta qué punto ella se involucra, ¿no? En Sí, mi te trabajo y eso. apoya o que te ayude, sí. Bueno, ella, a ver, ella es súper fan. Le encanta. ¿Ya subiste algún? Es que llegó de casa del taller y llegó acá. ¿Subiste algún vídeo? Quiero ver algún vídeo, tal, no sé qué, enséñamelo y tal. Por ese lado, súper contenta con lo que hago. Al taller viene muchas veces por las tardes, me la traigo y a veces sí me ayuda con la arena y tal, con la resina no, porque como es un producto que es Claro, tóxico, sí. pues cuando trabajo con resina ella no está por aquí, pero sí, le gusta mucho y aparte para mí es muy importante el hecho de que ella me vea dedicándome a lo que estoy haciendo, porque siento que detrás de mí viene otra artista que ya, ¿Ah, sí? bueno, ella decidirá cuando ella a veces Qué dice, yo quiero bonito ser es. terapeuta, pero bueno, ella hará lo que ella quiera También hacer. es un arte, también es un arte, oye. Totalmente. No, pero sí es muy artista ella y me gustaría dejarle el ejemplo, ¿no? De que puedes hacer lo que te apasiona hacer y te puedes dedicar al arte sin morirte del hambre y dejarle como quien dice esa veda abierta para ella, ese camino. Qué bueno. Qué mensaje tan bonito, la verdad, y lo suscribo totalmente. Yo mi segunda pregunta, ya un poco más a modo risa. ¿Alguna vez te han pedido algún cuadro que metas algo loco o algo que no tenga nada que ver con tu estilo? Que digas, mira, esto no te lo puedo aceptar porque no, ¿cómo voy a pintar una cabra aquí? O sí, El baifo. No, el o sea, baifo. el waifu. Me han pedido cosas que sí, que se salen o sea, me han pedido rollos con pinos, o sea, rollo de monte, pero en plan un poquito mangui, y poniendo una foto de la madre en el cuadro Buf. ahí para que la tape y es como No has entendido mi arte maraña entonces. No has entendido el arte entonces. no se captó. Yo mi última Seguro. pregunta que tengo, que también es un poco más reflexiva, pero está bien, creo que está guay que la gente también reflexione en ese sentido. Cuando miras atrás en lo que has hecho, lo que has conseguido, ¿no? Y cómo te has propuesto esa carrera, ya sea artística o profesional, personal, ¿cambiarías algo de lo que has hecho o que te ha pasado o no? A ver, no ha sido fácil, o sea,
el hecho de que la familia apoye y todo eso tampoco significa que lo vayas a tener súper fácil o que vayas a tener las cosas hechas, porque al final esto para mí ha sido un camino que he abierto yo con un machete y un martillo, ¿sabes? Entonces, mm, se me fue el hilo lo que iba a decir. ¿Qué me Sí, preguntaste? de cosas que cambiar, o sea, que cambiarías. Mirando hacia atrás, Vale, ¿cambiarías sí. algo? No, a ver, no, porque todo me ha servido para aprender. Sí es verdad que ha sido un camino largo en el sentido de que, pues, por ejemplo, aprender hoy no es lo mismo que aprender hace 7 años, ¿sabes? Pero también es verdad que siento que en ese sentido tengo un poco de ventaja, yo también, porque ya tengo también una trayectoria de unos añitos que me han dado bastante experiencia con este medio. Y yo creo que lo que está hecho, hecho está, y con sus errores o sus aciertos, bien hecho está. Así que, Muy bien, Qué guay. genial. Pues pasamos ya a las preguntas de los invitados e invitadas que han dejado. Si quieres empiezo yo, Hugo. Danos Dale. un número, Adai, del 1 al 58 ¡yuh! y aquí lo metemos en la base de datos y a ver qué sale. Venga, voy a tirar por el 7, que es mi número de nacimiento. Ok. Ah, vale, mira, bonita. Vale, esta pregunta te la dejó Ariel Altamar, que es de los pocos invitados que no son canarios, pero está muy ligado con Canarias. Él es el hipnotista del Circo del Sol, es un crack, es ¡Yuh! argentino y viene mucho aquí a Canarias pues a dar shows y tal. Y la pregunta que te dejó, que es una pregunta muy es reflexiva, es muy bonita, es ¿Pero la ¿qué dejó es lo...? específicamente para mí o la dejó para el No, siguiente? Tenemos Para el una la base de siguiente. dejó datos. Ok, Tenemos una es base una de base de datos, sí, sí. datos vale. y ahora salió esta que es ¿qué es qué es lo más mágico que tiene Canarias para ti? ¡Shua! Muchacho. Te mató. Te mato, te mato. No sé, ¿Hay alguna dile, más no seas fácil? ¿Hay boludo, no alguna? seas boludo, Altamar. Mira, yo creo que es quizás, no voy a ir por la tierra, no voy voy a ir por la gente, ¿sabes? Yo creo que lo más mágico que tiene Canarias es la gente, Sin porque duda. estamos hechos de otra pasta, ¿sabes? Es otro, no sé, yo me tiro muchas flores a los canarios, pero es que Es lo que Sí, hay, yo es creo lo que que hay. sí, que es la gente, es el rollo que tenemos nosotros, la afinidad, la historia esta del pleito insular que hay siempre, ¿no? Pero que después se mete alguien de fuera con alguna de las islas y es como, hey, no te pases, Sí, que sí. te Ahí enrosco. no. Afloja, afloja. Sí. Bueno, pues genial. ¿Y otro número que tengas ahí en mente? El... el 13. Venga, vamos con el 13. ¡Wow! Esta es muy buena. Esta es Ay, qué muy buena, miedo. vale. Esto te vas a tener que mojar, ¿eh? Pero estos son los chicos de Playa Coco. Yo. Son los conoces, no sé si los Sí, conoces, son un sí. grupo, ¿no? Artistas, dos chicos de Gran Canaria, que bueno, pues los trajimos hace ya bastante tiempo, la verdad, son unos absolutos cracks y la música está guapísima además, es así muy vibes. Y lo que te preguntan, te dejaron dos, una es muy fácil y la primera que te preguntan es, ¿qué fue lo último que le preguntaste, escribiste a ChatGPT? Bueno, en este caso a Ícaro, perdón. Pues Lo puedes mira, mirar, ¿eh? O sea, lo no, puedes no, mirar es si que me quieres. estoy acordando porque fue antes, fue hace un rato, que estaba diciendo que le estaba contando que yo y Caro lo utilizo para organizarme y fue precisamente porque me estoy intentando organizar con las comidas porque soy un desastre. Y digo, Caro, hazme un menú semanal que ya no quiero pensar en qué tengo que comprar ni qué nada. Y el menú de la semana es lo que tengo. Muy top. Sí, sí, sí. Buena utilidad, buena eficiencia. Y la Sí. segunda pregunta, que es un poco más así para las risas, es ¿cuál es tu fruta favorita? Como ellos son Playa Coco, pues ¿qué fruta es la tuya? Pues mira, o sea, es raro, pero te juro por Dios que mi fruta favorita es el higo pico. Es que me encanta. Es que Pero está qué rico. buenísimo, tío. Te Con pelas unos quesito, higuitos, los pones tal. en la nevera y te los comes fríos. Eso es Buah. Sí, eso entra mi... solo. Sí, sí, sí. Son buenísimos. Ya, Qué me bueno. comería un higo ahora, la De verdad. verdad, es Pero que aquí en son Frankfurt buenísimos. chungo conseguirlo. Leandro no le llega un higo ni en 3 semanas. Me jodiste. Pero bueno, Adai, ahora vendría un poco lo que has vivido tú, que dejes alguna pregunta, la que tú quieras, lo que te digo, ¿no? Puede ser algo más reflexivo, puede ser cuál es tu fruta favorita, para meter aquí en la base de datos y en algún momento a alguien le tocará el número que te asignemos a ti de forma totalmente random y ahí pues le saldrá esta pregunta y además nosotros te la haremos llegar. Lo único que te podemos decir es que estas preguntas van siempre dirigidos a
invitados e invitadas de este podcast que son o canarios o canarias o de alguna manera están ligadas a Canarias, ¿no? Al final nosotros lo que tenemos es talento canario, pero cada tanto también traemos, pues, como fue el caso de Ariel Altamar, alguien que aunque no sea canario está ligado a Canarias. Claro. Vale. Pues me voy a poner un poquito profunda y Ahí voy a va. Ok. preguntar ¿de qué manera tiendes a hablarte a ti mismo? O sea, cuando tú te Ok, hablas a ti mismo, ¿cómo te hablas? ¿Cómo te diriges hacia ti? ¿Y cómo te diriges hacia los demás? O sea, qué bueno. hacia un amigo, ¿no? Sí, ¿Cómo te sí, diriges sí. hacia un amigo de verdad y cómo te diriges hacia ti mismo, Muy buena pregunta. por ejemplo? La metemos y cuando salga te mandaremos al que lo haya respondido. Vale, guay. Adai, yo de mi parte, y ahora Leandro también te dirá unas palabras, sobre todo porque te tenemos que dar las gracias por el tiempo que, ¿no? Con todos los invitados, el tiempo que pasan con nosotros, pero más allá del tiempo que has pasado, que ya llevamos más de una hora hablando, muchas gracias por contarnos tu historia. Creo que lo que dijiste antes de tu hija, de a nivel, ¿no? Que le quieres apoyar, que quieres que ella también vea lo que has hecho, lo que has creado. No solo creo que sea para tu hija, creo que es para muchos más canarios que a lo mejor están en ese momento, Correcto. ¿no? De Sí, creación, de llegar sí, a vivir de su arte, de su creatividad, de su entorno también, de lo que están viendo al día a día, ¿no? No solo oye, lo que creo, sino la playa en la que vivo, los paseos que me doy, etcétera. Entonces creo que por esa parte lo has hecho increíble y eres una inspiración, la verdad. Así que muchas muchas gracias por gracias eso. a Y ustedes. después sigue haciendo lo que eres. A ver, yo me encantaría tener un cuadro, sobre todo porque también vivo en Madrid ahora mismo y ojalá tener ahí un cuadro tuyo. Lo estábamos Em, hablando antes de que entrase. El día que tengamos la primera oficina volcánica, nos encantaría Ay, qué hacerte un guay. encargo. sí, Claro, sí, porque sí. además Ya, es que ya el rollo sabemos de que hay lista de volcánica, espera sí, cuando vuelva a abrir. sí. Cuando No, vuelva a pero abrir, yo por mí, nos genial. avisas y... Ok, Vale, ok, será de un loco. honor total que tengan Y, algo mío ahí. y sobre todo eso, que sigas haciendo lo que haces, porque creo que das mucho valor a las islas, ya sea con tu arte o como eres, y te seguiremos aquí viendo de Volcánica, apoyando, cualquier cosa nos dices, y nada, Muchas ahora Leandro gracias. también te dirá algo, así que muchas gracias, Dai. Gracias, gracias, de Sí, verdad. yo A ustedes. subrayar lo que ha dicho Hugo y también pues la importancia y por eso es lo que nos gusta tanto cuando traemos artistas, músicos, pues que cuentan su historia así de una manera, una charla llana, humilde y que yo creo que también motiva a mucha gente, ¿no? El decir, coño, es que desde Canarias también se puede llegar haciendo lo que te gusta, metiéndole horas, pasión y tú eres el claro ejemplo de eso, así que gracias por compartirlo con toda la comunidad, Dai. Muchas gracias. Gracias a ustedes, de verdad. Para mí Y que me den este espacio es súper importante también. pues a Dai, un beso grande. A Gracias por ustedes. tu tiempo y hasta la próxima. Nos vemos. Chao, Chao, chao. chicos.